Los voy a invitar a que vamos a buscar en el libro, en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios, ¿sí? Efesios capítulo 5, vamos a leer los versículos del 21 al 33 y luego del capítulo número 6 vamos a leer los versículos del 1 al 4, ¿sí? Vamos a tener de todas maneras el texto en la pantalla. Efesios capítulo 5 del 21 al 33, y lo voy a invitar a que lo leamos todos al unísono, o sea, a la vez. Amén. Dice así la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Que el Señor añada bendición a la palabra leída. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Santo, gracias Señor, gracias por este tiempo de predicación. Te pido que sea tu Espíritu Santo guiando mi mente, mi voz, Señor, que seas tú hablando y no yo. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para siempre recibir con agrado lo que tú tienes para cada uno de nosotros a través de tu santa palabra, Señor. Danos entendimiento y obediencia, Señor, a todo lo que tú nos mandas. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Y el título de la predicación hoy es: la familia feliz es donde reina Dios. La familia feliz es donde reina Dios. No habría otra forma para ser feliz. La familia feliz no es donde reina otro, o donde se impone algo diferente a lo establecido por Dios a través de su palabra. Hemos visto en las predicaciones anteriores ya que la familia feliz, o la familia como tal, como organismo, como grupo de personas, es el verdadero ministerio. La familia es el verdadero ministerio para un creyente, para una persona que ama a Dios. Hay responsabilidades, sí, más aún para el creyente. Ojo, sin importar, porque los integrantes de la familia son papá, mamá e hijos. Pero ese ministerio es para todos. Ahora, hay una responsabilidad mayor de parte de Dios en el varón, ¿sí? Y todo varón tendrá que dar cuenta delante de Dios por su ministerio. Posiblemente había un desconocimiento,
Pero a partir del momento en que usted recibe a Cristo, el propósito es agradarlo a Él. Amén. Entonces, si yo voy caminando y entiendo que este ministerio que requiere toda mi responsabilidad, lo voy a hacer bien, no lo puedo seguir haciendo a mi manera, sino que lo tengo que hacer y tengo que vivir es a la manera de Dios. No voy con mi propia voluntad, sino que tengo que empezar a ir conforme a la voluntad de Dios. Y así mismo vimos también que la familia con Cristo es de bendición. La familia en Cristo es de bendición, y que alrededor de ese grupo tiene que haber amor y sacrificio. Dos elementos, dos ingredientes fundamentales: amor y sacrificio. Pero asimismo tiene que haber una devoción y tiene que haber un compromiso real y auténtico. Muchas veces, posiblemente, en algunos hogares a eso no le han prestado atención, porque uno da como por hecho natural que una persona, un hombre va caminando y de repente una mujer también va caminando, y entonces se miran y algunos dicen, es que no amor a primera vista, y sin considerar muchas cosas, ese hombre y esa mujer se unen y forman un hogar. Y puede ser un hogar que muy posiblemente, más que convertirse en un sitio de paz y armonía, se convierte en un sitio de guerra y de desesperanza, porque no se tomaron en consideración muchas cosas antes de. Y uno simplemente va caminando y uno dice, esa me gusta. Y posiblemente las mujeres dicen, ese me gusta. Y uno que mira la parte externa, porque somos visuales, y las personas se fijan muchas veces posiblemente es en lo físico. Las mujeres, muchas mujeres, son mucho más cuidadosas, y entonces tienen un cuidado especial y dicen, yo quisiera que el hombre de mi vida, el papá de mis hijos, sea de tal manera y de tal otra. Uno de mis hijos dice, es que yo quiero mi hija, yo quiero una esposa y una novia, pero que sea bien fea, para que nadie me la mire. Eso decía mi hijo cuando estaba muchacho. No, la novia mía va a ser bien fea para que nadie me la mire. Y a mí me impresionaba y yo decía, ¿por qué dice eso? Entonces yo decía, pero ¿cómo así? No, pues está bien, pero ya eso es decisión suya. Yo no sé si usted se fijaba en que fuera fea, pero que tuviera un sentimiento, no sé. O mujeres, las que están solteras, no sé cuál sea su proceso de escogencia, pero sí hay algo que usted tiene que tomar en consideración, y es lo que es el plan de Dios, que es perfecto. Posiblemente usted ya conformó una familia, posiblemente, y muchas cosas las omitió, pero es momento de empezar a mirar usted cómo es que va a encarrilar y a enderezar su vida de aquí en adelante, ¿sí? Porque hay que hacer cambios. Y tenga preciso algo, y es que la familia feliz es donde va a reinar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algunas personas dicen, es que la familia es la base fundamental de la familia, de la sociedad, y lo dicen, eso es un dicho popular. La familia es la base fundamental de la sociedad. Amén. Pasa, claro, porque lo que se refleja al interior de la familia es lo que se vive en gran parte alrededor de la sociedad. Usted debe tomar en cuenta que en su hogar, de la puerta hacia adentro, tiene que ser un sitio de paz, tiene que ser un sitio de amor, tiene que ser un sitio de verdadero sacrificio, tiene que ser un sitio de alabanza y gloria a Dios. Y usted tiene que ser generador de esa paz. Usted tiene que ser parte integral, comprometido al 100% con ese proyecto familiar. Porque si no es así, entonces pasa lo que realmente, tristemente, se ve en muchas familias. ¿Qué es lo que pasa? El papá va en esa dirección, la mamá va en esa dirección, y los hijos van en esta dirección. ¿Dónde se van a encontrar? No se van a encontrar. Pero el Señor pone unas guías, una guía práctica para todos y cada uno de nosotros. Y tenemos que considerar
lo que dice la palabra de Dios. Lo tenemos que considerar sí o sí, porque ese es un manual que a usted le va a traer, hermanos y amigos, cosas buenas. Le va a traer paz. Amén. Le va a traer armonía. Le va a traer algo que se llama felicidad. Y usted necesita empezar a vivir en Cristo para ser feliz. Pero si al interior de ese círculo, de ese entorno natural que es la familia, no está Cristo, entonces no va a haber felicidad. Lo que va a haber es una infelicidad. Y en muchos hogares, tristemente, lo que hoy se está viviendo es infelicidad. Uno no quisiera hablar de lo malo, pero es que lo real es real. Uno ve noticias tristes alrededor de la sociedad actual. Y cuando yo veo eso, simplemente digo, no tomaron en cuenta a Dios. Hermanos, les quiero compartir, durante la semana, las puertas de la iglesia están abiertas y vienen personas. Y yo salgo y en el entorno hay algunas personas también que saben que yo soy el pastor de la iglesia. Y he salido y durante estas semanas una persona me decía, Luisca, es que me da pesar y estoy preocupada de lo que veo en este municipio, de lo que está pasando. Y en un momentico me dijo 4 o 5 cosas que son reales alrededor de la familia, alrededor de la parte de seguridad, alrededor del pecado, del consumo, alrededor del comportamiento de personas. Y entonces me decía, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y es una persona que no es creyente, no es una persona evangélica, no va conforme a la palabra de Dios. Esa persona tiene una moral, ¿sí? Entonces le dije, venga, miremos qué nos dice Romanos 1:28. Y entonces le dije, claro, mira, ¿qué nos dice? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, los dejó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El punto de partida es que las personas no aprueban tener en cuenta a Dios. Y como no aprueban tener en cuenta a Dios, entonces ¿qué hace Dios? Los deja a una mente reprobada. ¿Para hacer qué? Cosas que no convienen. Y esa es la sociedad actual. Ahí, hermanos y amigos, es donde tenemos que parar y empezar a mirar quién es el que va a tener el señorío, la autoridad. ¿En dónde? Primeramente, en su vida, en su hogar, sea papá o mamá. Más aún, hijos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor llega a la vida de una persona, su entorno es transformado. Muy posiblemente, y lo hemos dicho durante estos días, la palabra de Dios y el Evangelio de Cristo va a llegar por los hijos. A la casa de muchos, el Evangelio ha llegado porque un niño iba a un club de valores. La palabra de Dios va a llegar porque un jovencito fue a una iglesia. O la palabra de Dios va a llegar porque una mamá la invitaron y fue. O la palabra de Dios, el Evangelio, ese Evangelio transformador, va a llegar por el papá. Son momentos en los cuales tiene que haber sensibilidad frente a las cosas de Dios. Tiene que haber ese señorío, porque entonces ¿quién va a reinar? Tiene que reinar es Cristo, tiene que reinar Dios. Y hay 2 temas que vamos a mirar en la mañana de hoy, y es que para que esa familia feliz, en donde reina Dios, definitivamente primero tiene que haber señorío de Cristo y sometimiento. Señorío de Cristo y sometimiento. Y segundo, tienen que haber 2 elementos, 2 palabras que son reiterativas, que se llaman respeto y obediencia. Señorío de Cristo con respeto y obediencia. Cuando hablamos de señorío, hay que pensar en algo, y ese algo se llama autoridad. Hay una autoridad. En la casa hay una autoridad. Alrededor del hogar hay una autoridad. Bíblicamente, esa autoridad es dada al varón, pero muchas veces esa autoridad, rechazada por muchos varones, ha tenido que ser una autoridad tomada ¿por quién? Por la mamá.
Y el común denominador de muchos hogares es que la mamá es mamá y papá. ¿Cierto? Eso es lo que ha pasado en muchos hogares. Ahora, hay algunos sitios donde las personas piensan que es que la autoridad de los hijos. No, señor. La autoridad no es de los hijos. Pero a veces uno llega a algunos hogares donde es que los hijos son los que mandan. Más aún, si estuviéramos hablando de hijos mayores, pero son niños menores de 10 años y esos son los que mandan. Entonces hay una autoridad que usted tiene que empezar a mirar qué viene, de dónde viene, ¿sí? Y que usted se tiene que someter a ella. Y el versículo clave en todo esto que vamos a ver está en el versículo 21. Y dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ese es el versículo clave. Nosotros podríamos decir hoy que si entendemos el versículo 21 que tenemos en la pantalla, usted ya da un paso firme. Y es someteos unos a otros. O sea, más aún al interior del hogar, porque es que el creyente se mueve en 3 ambientes. Uno es el ambiente del hogar. El segundo ambiente es el ambiente de la iglesia. Y el tercer ambiente es el ambiente de la calle. Pero al interior del hogar, ¿cómo no va a haber sometimiento? Y dice, unos a otros, ¿pero en quién? En el temor de Dios. Si una persona no se somete a Dios, no se va a someter a nadie. Una mujer que no se somete a Dios, no se va a someter al marido. Nunca. Un hombre que no se somete a Dios, no se va a someter a la familia. Unos hijos, grandes o pequeños, lo que sea, que no se someten primeramente a Dios, no se van a someter a ninguna autoridad, a ninguna, la sociedad, a nada. Y esas van a ser personas que van a sufrir toda la vida, porque van a vivir en rebeldía y contradicción, contrarios. Y muchas veces nos volvemos unos especialistas en ser antinormativos. ¿Y lo antinormativo para qué sirve? ¿Les ha servido a ustedes para algo ser antinormativos? ¿Cuál es el resultado final de la persona que no va conforme a la voluntad de Dios? Es que termina en las tinieblas. Entonces el punto de partida para poder entender ese señorío de Cristo es que yo me tengo que someter. Y el señorío es entender que el 100% de tu vida es de Dios. Que el 100% de tu vida es con Cristo. Tu familia es para Cristo. Tu trabajo es en Cristo. Tu estudio, tu economía, tu salud, todo, hermanos y amigos, todo bajo el cuidado y la guía de nuestro Señor. Eso es un ambiente totalmente diferente. Por eso la familia cristiana es diferente. Pero la familia cristiana no es diferente simplemente porque diga que es cristiana. No, la persona y la familia cristiana es diferente porque aman a Cristo y se someten a Él. Claro, sometidos en Él. Hoy, todos los que estamos acá, estamos viviendo el resultado de decisiones pasadas. Cuando usted mira, hay una decisión que usted pudo haber tomado tiempo atrás y hoy el resultado de esa decisión lo tiene o viviendo bien o posiblemente con algún conflicto o viviendo mal. Este es un momento para empezar a tomar decisiones como conforme a la voluntad de Dios. Esta porción que nos muestra Efesios capítulo 5 es una forma práctica para todos los miembros de la familia, absolutamente para todos los miembros. Y pregúntese usted en este momento, hermano y amigo, ¿necesita usted hacer un cambio? Hace uno. Su familia necesita hacer un cambio. Usted es miembro de una familia, o es el papá, la mamá o un hijo. Y es lo que usted tiene que tener claro. Y usted va a ser generador de ese cambio, pero tiene que tomar en consideración que usted tiene que someterse en el temor de Dios. Lo que está dictado para usted, si usted cree que la Biblia sí es la palabra de Dios, está acá. Que no se le vuelva simplemente literatura. No, usted tiene que llevar a la realidad lo que la palabra de Dios le dice. Porque si no, entonces puede estar viviendo una fantasía. Y no porque la persona coge
y llega con una Biblia debajo del brazo, ya es cristiano. No porque la persona viene y se congrega el domingo en la iglesia, ya es cristiano. No. Usted empieza a vivir una verdadera vida cristiana es cuando comienza a obedecer la palabra de Dios, a considerar lo que Él le dice. Y aquí hay algo muy particular, y es que no solamente es el señorío, sino que también es el sometimiento. Por eso tiene que haber una relación, tiene que haber una comunión. Usted no se va a someter a alguien que usted no conoce, eso es imposible. Tiene que conocer a Cristo, tiene que recibirlo. No es perfecto, puede tener una cantidad de tribulaciones, de situaciones, puede tener una vida desordenada posiblemente en este momento, pero el que la va a organizar y el que le va a organizar su vida se llama Jesucristo, porque Él es el que tiene el poder. Usted va a estar unido, ligado al que tiene el poder. Poder para salvar, poder para perdonar, poder para sanar, solamente en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. Y no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Es uno de los himnos que cantamos. Y miren lo que nos dice la palabra. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, nos aclara y nos deja ya establecidos algo importantísimo, de que el Señor Jesucristo es en la cabeza de la iglesia y que la iglesia está sujeta a Cristo, así como la mujer está sujeta a su marido. Entonces es necesario que el marido esté sujeto a Cristo. Claro, porque si no, entonces ahí no hay enlace, no hay conexión. Y muchas veces, mis amados hermanos y amigos, el varón anda distraído. Muchas veces. Es una sociedad machista que piensa que es que la responsabilidad es de la mujer. Y eso no es así. Delante de Dios, todos y cada uno de nosotros como varones vamos a tener que dar cuenta. ¿Sí? Él, el cual es su cuerpo, y Él es su Salvador, nadie más. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero ¿para qué se entregó? Y nos va a decir, versículo 26 y 27, para santificarla. ¿Está usted comprometido y a sabiendas de que como varón, ojo, así no esté casado en este momento, sepa que esto va a ser una realidad para usted dentro de poco? Y si usted ya está casado, tiene hijos, tiene esposa y no lo ha hecho, es el momento de empezar a hacerlo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Cómo? Por la palabra. Por la palabra. No hay más. No es que yo voy a coger a esa persona y la voy a moldear. Yo voy a moldear. No es capaz de moldear a nadie. No, es que ese hombre es un borracho, pero yo lo organizo. Usted no organiza a un borracho. Ahora es del Señor. No, esa muchachita es como medio rebelde, pero yo la voy a organizar. No, hombre, usted no es capaz de organizar a una mujer rebelde. ¿O sí? Nadie somos capaces de. Eso solamente lo hace ¿quién? Dios mismo. No, es que este muchachito yo lo organizo. Así sea a punta de correa. Pero que lo organizo, lo organizo. Eso es una locura. Tiene que haber un sometimiento, pero cuando le dice al hombre, dice, es que usted tiene esa mujer es para santificarla. Y mire más aún versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo. Y habla de la iglesia. El escritor dice, una iglesia ¿cómo? Gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y este es un tema de especial responsabilidad, especialmente para nosotros como varones. Porque cuando dice que la sustenta, ¿qué es la sustenta? Abastece las necesidades materiales, abastece las necesidades emocionales,
abastece las necesidades espirituales. Es la persona que se siente y dice, espérate un momentico, porque es que la responsabilidad de poder llevar el alimento dado por Dios es mía. Muchas veces hay algunos caballeros que valen esa responsabilidad. ¿Hasta cuándo? El hombre coge y se va de la casa y le dice, mi amor, encima de la nevera te dejé para la leche. Y fue la esposa y miró, ¿y qué había? Un bocadillo. Eso no es. O el esposo va y le dice, ahí le dejé debajo de la almohada para que coma usted y los niños. Y mi mamá fue y miró, ¿y qué había? Una cuchara. Lo que les estoy diciendo, así de risa, es la historia real de lo que pasó en mi casa. Mi papá le dijo eso a mi mamá, ahí le dejo encima de la nevera. Descarado. Eso no es. O sea, es de gran responsabilidad y de gran amor poder saber que hay un sustento, que nosotros trabajamos con responsabilidad, con honestidad, que el Señor multiplica esos recursos, pero tiene que haber esa parte. Y si es una familia feliz donde reina Dios, entonces yo tengo que ir sumado al propósito de Dios. Hay que orar, claro. Hay que seguir la voluntad de Dios, pues claro. Hay que tener una dirección, pues claro. Y eso viene a través de, mis amados hermanos y amigos, de la palabra de Dios, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es una unión perfecta lo que Dios ha hecho. Amén. Es un plan perfecto. Ahora hay un aspecto fundamental en lo que vamos a ver hoy, y es que tiene que haber respeto y obediencia. Y esta porción del capítulo 6 del 1 al 4 en cierta forma siempre ha sido utilizada para dirigirse a los hijos. Todos, de una u otra manera, todos somos hijos, ¿sí? Todos somos hijos, porque no nos brotó la tierra. Entonces sabemos cuál es la condición de hijo. Usted, al interior del hogar, puede hacer dos cosas, siendo hijo. O obedece, o no obedece. Ahí no hay más. Con algo claro y sencillo. Si usted obedece, hombre, le va bien. Pero si usted no obedece, le va a ir mal. Va a ser disciplinado. De una o de otra manera. Cuando traemos lo que nos dice la palabra de Dios, todos tenemos que entender algo, mis amados hermanos. Y es que no nacemos siendo hijos de Dios. Debemos de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque uno se preocupa, es por lo que es de uno, por el hijo, porque es su sangre, porque es que es mi hijo, está en mi hogar, yo tengo que cuidar de ese muchacho. Pero cuando la palabra de Dios aquí va a hablar, entonces se va a dirigir a los hijos y les dice, versículo 1, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque eso es justo. Y vienen unas cosas importantísimas. O sea, obedecer en el Señor no se discute, se acata. No se discute una orden de la mamá o del papá, porque es que es justo. ¿Por qué? Porque es que es mi mamá. Porque es que la persona que lo está sosteniendo a usted, porque es la persona que se está desvelando, porque es que es la mamá la que se levanta temprano, le prepara el desayuno. Usted lo que tiene es que responder con responsabilidad. Está en el colegio, no puede perder el año. ¿Cómo? En algún momento, uno de los niños del Club de Valores vino y me contó, Luisca, perdí el año. Yo, ay, ya maestro. Usted no perdió el año, hijo, el año lo perdieron todos. El año lo perdió su mamá, porque su mamá se levantó todos los días de este año a prepararle el desayuno. El año lo perdió su papá, porque su papá todos los días le dio la mesada o le dio el refrigerio para que llevara. El año lo perdieron los maestros suyos, porque usted no salió victorioso. Usted no fue el único que perdió el año. Cuando un muchacho
no obedece y no va conforme a la responsabilidad, vincula prácticamente a toda la familia en una crisis. Y usted, siendo hijo hoy, tiene que empezar a entender algo, que usted no puede seguir siendo generador de crisis al interior de su hogar, porque es un mandato de Dios. Si es que usted va a considerar lo que dice la palabra. Si no la quiere considerar, entonces usted va a seguir siendo un generador de crisis, no un generador de paz. Y eso no es justo. Por eso dice, porque esto es justo. Y dice el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. Y esa honra es ¿qué? Respeto. Ese honrar es ayudar. Ese honrar es saber que esos hombres y mujeres que posiblemente son viejos y que usted ya va creciendo, a usted le va a tocar ayudar, seguir caminando, detenerse, bajar un poquito el volumen, caminar más despacio, porque su mamá o su papá ya van a un ritmo así. Entonces usted no puede andar como loco, sino que tiene que detener, que tiene que volverse más auditivo, a escuchar lo que la persona adulta está diciendo. Amén. Amén. Porque muchas veces se nos olvida la gratitud. ¿Y yo cómo no voy a ser grato con la persona que se desveló? La que me cuidó las fiebres, las gripas. Mi esposa compartía ahorita en el tiempo de la escuela dominical, nuestro hijo menor, en cualquier momento lo picó un mosquito, el dengue. Y a ese muchacho las plaquetas y las defensas se le bajaron. Nosotros vimos a nuestro hijo prácticamente muerto. Y nos preocupábamos, el hermano era preocupado. A mí me tocó llevarlo a un hospital y era así desmadejado. Y cuando yo llegué y dije, y entonces, porque uno no sabe qué hacer. Y ahí es donde, ¿qué hacemos? Imploramos a Dios, Señor, ayúdame. Y ese muchacho sabe que la mamá, el papá, el hermano se preocuparon. Muchas veces por los que estamos acá, no solamente la mamá y el papá, los abuelos se preocupan, ¿cierto? Las tías se preocupan. Algunos muchachos dicen, no, es que mi tía es la que me colabora para yo poder estar aquí en la fundación. Qué bueno, hay gente generosa. Ojo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de la vida sobre la tierra. Es que si es una promesa dada por Dios, ¿usted cómo la va a rechazar? Mire, yo no sé cómo haya sido hasta este momento su comportamiento como hijo. No los conozco. Puedo decir de mi hijo, porque así sí lo conozco, porque ha vivido conmigo. Pero usted tiene que analizar esta situación. ¿Por qué? Porque si usted no se ha comportado conforme a la voluntad de Dios, es el momento para empezar a hacerlo. Si está en un proyecto, en un plan de cambio, llegue exitoso hasta el final. Haga lo que tiene que hacer, pero hágalo. Obedezca. Sométase primeramente a Dios. 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y finaliza esta porción en el capítulo del versículo 4 y dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoquéis a ira, o sea, no lo desaliente, anímelo, no lo menosprecie. Y dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Mis amados hermanos y amigos, nuestros hijos para Cristo. Amén. Amén. Mis amados hermanos y amigos, sus esposos para Cristo. Mis amados hermanos y amigos, sus esposas para Cristo. Porque la familia feliz es donde reina Dios, no hay más. Es muy importante entender lo que es un yugo desigual. Si una persona no va conforme a la palabra, no se una a esa persona. Y si usted está unido a una persona que no va conforme a la palabra, empiece a orar, doble rodilla y implórele a Dios que ese hombre o esa mujer o esos hijos lleguen a los pies de Cristo. Porque no hay otra forma de encontrar felicidad. Si yo me uno a una persona que no ama a Cristo, ¿cómo va a ser mi vida? Va a ser desastrosa, porque van en direcciones totalmente diferentes. No sé entonces con quién vivo. No,
tengo que saber cuál es la fe de esa persona. Y ahí es donde el Señor llega, con un evangelio de restauración, con un evangelio de paz, de amor, de reconciliación, que todos, absolutamente todos, necesitamos. Así pues, mis amados hermanos y amigos, permita que el Señor Jesucristo sea el número uno de su vida, que llene el 100% de su hogar, de su vida, de sus proyectos, de todo, ¿sí? Sométase a la palabra de Dios, sujétese. Si el Señor lo dice a través de su palabra, hágalo, obedézcalo, no hay otra forma. Y usted tiene que estar permanentemente en obediencia, respeto, amor y adoración a Dios. Amén. Amén. Si esta mañana usted que está acá, en su mente, en su corazón, usted siente que necesita recibir a Cristo como su Señor y Salvador, o de repente ha estado aislado, pero hoy dice, yo necesito a Cristo, reciba al Señor como su Señor y Salvador, comience una nueva vida, empiece a dar pasos de obediencia, ¿sí? Y si hoy que nos visita nunca ha recibido a Cristo, pero hoy es el día, lo invito a que levante su mano y pueda decir, yo recibo a Cristo, yo necesito a Cristo. Amén, hijo, que el Señor lo bendiga. Juan David para adelante, Héctor, firme. Alejandra, para adelante. Muchachos, para adelante. Álvaro, Johnny, Danielita, para adelante. Es que hay una necesidad, pero hay un punto de partida. Ese punto de partida es reconocer delante de Dios nuestra necesidad. Y la necesidad de toda la raza humana se llama Cristo. Muchas veces, porque la familia tiene enemigos. El orgullo, el resentimiento, la mentira, la amargura, el egoísmo, todo ese tipo de cosas. Es Dios mismo el que la va a sacar. Pero usted tiene que tener un punto de partida y recibir a Cristo. Las personas que levantaron las manos, vamos a estar orando por ellos. Recuerden, hermanos, durante la semana estar orando por ellos. Y una vida cristiana es una vida de constante arrepentimiento y confesión. Eso hay que tener presente. Los voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a finalizar con una palabra de oración y luego vamos a cantar un hermoso himno para la alabanza y gloria de nuestro Señor. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido crecer en una familia. Posiblemente una familia con dificultades o en algunas circunstancias, pero ya hemos nacido, Señor. Y tú nos permites conocer tu palabra, saber que hay un mensaje nuevo, que genera cambio, Señor, pero que cuando tú llegas al corazón de una persona, su vida va a ser transformada, su familia va a ser transformada. Y hoy nos ponemos delante de ti, Señor, para que guíes nuestro camino, nuestro caminar, el resto de nuestras vidas, Señor. Permite que podamos entender que debemos estar sometidos primeramente, Señor, a ti, para poder hacer alrededor de nuestra familia y de este grupo familiar, Señor, un sitio de paz, de amor, de armonía, de comunicación, de comunión, de respeto, de ayuda, de tantas cosas, Señor, que vamos a tener alrededor de nuestros hogares, pero si estamos al lado tuyo. Permite, Señor, que seas tú quien reine en el corazón de todos y cada uno de los integrantes, en las familias de todos los que hoy estamos acá, Señor. Guíanos, fortalécenos y ayúdanos, Señor. En nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Así puestos en pie, lo voy a invitar a que cantemos un hermoso himno que tiene por título Familia Feliz. Familia feliz es donde reina Dios. Familia
amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Mis amados hermanos y amigos, que el Señor me los bendiga. Amén.